Hola, nosotras somos Vianey Peláez y Giovanna Martínez y el día de hoy les vamos a contar sobre el maravilloso país de Grecia. Específicamente nos vamos a centrar en características generales del país, su historia, su sistema de gobierno, su panorama político y cómo es que éste se desarrolla en el escenario internacional y europeo. Algunas de las características generales geográficas de Grecia es que comparte fronteras terrestres con Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. También limita con el Mar Egeo, el Mar Jónico y el Mediterráneo. Está conformado por 7 archipiélagos de 1.400 islas, de las cuales solamente 227 se encuentran habitadas. 80% de su relieve es montañoso, de las cuales la montaña más alta es el Monte Olimpo. De igual manera, se divide en 7 administraciones descentralizadas, divididas a su vez en 13 periferias. Según un censo realizado en 2019, el 91.56% de los ciudadanos eran griegos. Sin embargo, no hay que olvidar que Grecia, junto con Italia y España, se enfrenta a un gran número de inmigrantes que intentan entrar a la Unión Europea ilegalmente. En 2012, la mayoría de ellos provenían de Afganistán, Pakistán y Bangladesh. De igual manera, la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. Uno de los rasgos distintivos de la economía de Grecia es su crisis financiera. Esta crisis, aproximadamente en 2008-2010, tuvo como base 3.200 millones de euros. La explicación más simple para esta es que durante muchos años el país estuvo gastando más dinero del que producía y financiando este gasto a través de préstamos. Por ejemplo, el gasto público aumentó un 50%, mucho más que en otros países de la eurozona. Y sumando a problemas de corrupción y evasión fiscal reconocidos por la propia Grecia, esto terminó provocando un déficit muy superior al 3% del PIB contemplado en las reglas de la moneda común. De igual manera, préstamos no declarados a la eurozona también llevaron a que la deuda excediera significativamente 60% acordado como límite por los países de la eurozona. El primer paquete de ayuda financiera a Grecia fue aprobado en el 2010. Estos paquetes de rescate duraron 8 años. Sin embargo, los recortes en el gasto público, como mayores impuestos y reformas al sistema de pensiones y el mercado laboral, siguieron. De igual manera, la libertad que ahora tiene Grecia para administrar sus propios asuntos económicos está regulada por una mayor vigilancia de parte de la Comisión Europea, precisamente para que Atenas no se detracte de las reformas acordadas con sus acreedores. El territorio de Grecia es considerado como la cuna de las primeras civilizaciones de Europa. Es el nacimiento de la cultura occidental. También de aquí surgen los Juegos Olímpicos en el 776 a.C. Es importante mencionar que Grecia se regía por reinos y ciudades-estados, independientes entre sí, pero entrelazados por su cultura y tradiciones. Esto llevó a que pudieran crear el teatro, la ciencia, las matemáticas y la filosofía. Por esta razón, no es de extrañarse que en el 508 a.C. se introdujera por primera vez el sistema democrático en Atenas, permitiendo que durante las guerras médicas, que fue una pelea entre los griegos y persas, pudieran obtener la victoria los helénicos. Sin embargo, estas mismas divisiones de ciudades-estados incentivaron la guerra del Peloponeso, que es cuando Esparta le gana al imperialismo ateniense. Mucho tiempo después aparece un personaje muy valioso para la historia humana y para Grecia, que fue Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de toda la historia universal. Falleció a la edad temprana y es cuando el Imperio bizantino toma el poder de Grecia y no pudieron hacerle frente a las batallas de los serbios y otomanos. Por esta razón, en 1453 ocurre la caída de Constantinopla. Los movimientos intelectuales, como la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Francesa y el nacionalismo romántico, incentivaron las primeras peleas por la independencia del territorio griego. En 1827, con el Protocolo de Londres, se instauró oficialmente la Primera República Helénica. El 1 de enero de 1981, Grecia se convirtió en el 10º miembro de la Comunidad Económica Europea. Para el 2001, Grecia adoptó el euro como moneda nacional, que lo catapultó para que en el 2004 se celebraran los Juegos Olímpicos. Sin embargo, por una mala administración para el 2008, entraron en una crisis financiera y en el 2010 se convirtieron en el protagonista de la crisis del euro, impulsando así que en el 2015, tras los pagos de memorandos realizados por sus deudas, Syriza ganara las elecciones, siendo el primer partido de izquierda en el Estado griego. Grecia es una república parlamentaria donde el jefe de Estado es el presidente de la República, quien es electo por el Parlamento para un periodo de 5 años. La Constitución establece la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La enmienda constitucional de 1986 limitó muchas de las tareas del presidente. Por lo tanto, la mayor parte del poder político ahora recae en las manos del primer ministro. El poder judicial está representado por un parlamento unicameral compuesto por 300 miembros elegidos por el pueblo. De igual manera, el poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo y está encabezado por 3 cortes supremas: la Corte de Casación, el Consejo del Estado y la Corte de Cuentas. El panorama político de Grecia se encuentra dividido en un sistema bipartidista, el cual ha sido dominado por los liberales conservadores de la Nueva Democracia y los socialdemócratas del movimiento panhelénico socialista.
En la actualidad, el primer ministro es parte del Partido Nuevo Democracia y encuentra fungiendo sus funciones desde el 8 de julio de 2019, mientras que Caterina tomó posesión de la presidencia el 13 de marzo del 2020. Grecia es un lugar turístico predilecto, debido a la relevancia histórica de sus ciudades, sus paisajes, arquitectura, entre otros. Constituyen el principal país enfocado a desarrollar y explotar la tecnología y comercio del sector marítimo, además de tener controversias con Turquía sobre la administración del mar Egeo, la delimitación de las aguas territoriales, el área económica exclusiva, el espacio aéreo y la militarización de algunas islas como Imia o Nardak. Se tiene que resaltar que Grecia sufrió una de las crisis económicas más graves a nivel internacional. Por esta razón, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo tuvieron que ofrecerles el primer paquete de ayuda financiera. Otro gran problema que Grecia presenta es la migración, debido a que este es el acceso más directo de Turquía a la Unión Europea. Por este motivo, que Grecia en los últimos meses ha tenido que negar la entrada a más de 35.000 personas que accedían al territorio de forma indocumentada. Sin embargo, esto es un problema que no se ve para cuándo va a acabar. Y esto ha sido el increíble país de Grecia. Muchas gracias. Ejaristo.